Listo, profe, gracias. Hola, muy buenas tardes. En la tarde de hoy el curso de fisiología a cargo de la Universidad del Bosque, el doctor Douglas Prieto, residente de segundo año del programa de medicina crítica y cuidado intensivo pediátrico, nos va a hablar de microangiopatía trombótica. Adelante, Douglas. Muchas gracias, doctora. Compañeros, buenas tardes. Profesores, buenas tardes. Entonces vamos a tratar el tema de microangiopatía trombótica con los siguientes objetivos. Entonces, vamos a comprender los mecanismos fisiopatológicos de las microangiopatías trombóticas. Vamos a tratar de diferenciar los tipos primarios de los secundarios y, por supuesto, la relevancia que tiene para nosotros como intensivistas. Identificar las manifestaciones clínicas claves, revisar los criterios diagnósticos y explorar abordajes terapéuticos. Entonces, recordemos que se puede presentar con manifestaciones sistémicas, por órganos, por sistemas, y puede haber diferentes diagnósticos diferenciales. Entonces, recordemos que en algunos casos se puede presentar con una alteración nefrológica, hematológica, reumatológica, y va a tener pues muchas situaciones que el intensivista va a tener que sortear para poder identificar cómo iniciar el abordaje tanto diagnóstico para poder aproximarse al manejo terapéutico. Entonces, para aclarar un poco este tema, tenemos que recordar que la microangiopatía trombótica las hay primarias y las hay secundarias. Entonces, en las etiologías primarias, recordemos que es importante, algunas que tienen, como la PTT, tienen origen autoinmune, que pueden incluir la PTT, la púrpura trombocitopénica trombótica por déficit de Adams 13, el síndrome hemolítico urémico atípico por desregulación del complemento, el síndrome urémico hemolítico por STEC, por la toxina Shiga, y algunas secundarias inducidas por factores externos como algunas enfermedades de base, sepsis, lupus, embarazo, trasplantes, o algunos fármacos que también pueden ser la causa. Entonces debemos tener en cuenta y recordar que en algunos casos se pueden presentar de diversas etiologías que comparten algunas características. Entonces, por ejemplo, la manifestación no va a ser muy clara o no va a ser muy específica. Entonces, muchas veces el paciente se puede presentar con una alteración renal, pero pues, digamos, el origen puede ser muy variado. Entonces, por eso es muy importante recordar que teniendo en cuenta su presentación, tenemos que tratar de identificar qué abordaje diagnóstico vamos a tener para poder llegar a su manejo. Entonces, en esta parte me parece importantísimo poder eh, definir las características de la microangiopatía trombótica. Recordemos entonces que va a tener una microangiopatía hemolítica, donde vamos a tener deshidrogenasa láctica elevada, disminución de aptoglobina, aumento de reticulocitos, más una componente no inmune de trombocitopenia, es decir, va a haber consumo de plaquetas y va a haber una lesión de órgano blanco, ¿sí? Por ejemplo, aquí es muy frecuente tener el riñón alterado y en diversos grados de isquemia, de infarto, puede haber alteraciones neurológicas, puede haber alteraciones cardíacas, pero pues mencionamos el riñón porque es uno de los más frecuentemente afectados. Entonces, teniendo esos tres elementos, uno podría pensar que está ante eh, una microangiopatía trombótica. Entonces recordemos que tenemos que entender que el ingreso del paciente, pues veremos su presentación clínica que está en un paciente crítico con trombocitopenia, anemia hemolítica, lesión del órgano blanco, estará hipoperfundido, algún grado de coagulopatía. Entonces, muchas veces se presentará pues de forma diversa. A nivel epidemiológico, pues queremos mencionar principalmente que tenemos algunas y alguna incidencia relacionada con la púrpura trombocitopénica trombótica, a veces de 3 a 6 millones anualmente, en el síndrome hemolítico urémico, a veces de 6 millones de personas anualmente, por millón, perdón, algunas alteraciones de síndrome hemolítico urémico.
mediado por complemento, a veces de 0,2 a 2 por millón. La púrpura trombocitopénica hereditaria de 0,4 a 1 por millón y células, las alteraciones relacionadas con trasplantes de precursores hematopoyéticos puede ser de 3 al 20% y puede ser muy frecuente que se presenten de esa forma. Entonces también puede ser causada por esta alteración. Recordemos que el factor de von Willebrand se produce principalmente en las células endoteliales, ¿sí? Que está, y en los megacariocitos, que es formada por multímeros que pueden contener subunidades y que es una proteína multimérica que se va a generar en el brazo corto del cromosoma 12 y ahí vamos a iniciar principalmente el, el, la síntesis del factor de von Willebrand. Es una proteína larga que en la medida en la que se va uniendo se puede hacer más pesada y generalmente va a necesitar de un clivaje que va a ser mediado principalmente por el Adams 13 que va a ser más funcional su actividad hacia las plaquetas. El Adams 13, recordemos que es una enzima metaloproteasa que es dependiente de zinc, juega un papel importantísimo en la regulación de la coagulación. eh, Recordemos que su nombre completo pues es una desintegrina y una metaloproteasa con trombospondina tipo 1 y una modificación de tipo 13. Entonces, por eso, bueno, digamos que su nombre resumido es Adams 13, es una proteína que tiene múltiples dominios, que se sintetiza principalmente en las células estrelladas del hígado y en el endotelio, y tiene una característica, lo vamos a mencionar así coloquialmente, como una tijera que ayuda a escindir o a cortar los fragmentos del factor de von Willebrand para que sea más funcional y no haya situaciones relacionadas con factores procoagulantes. Entonces, y queremos hablar también acerca del complemento de su fisiología para tratar de encuadrar estos tres elementos que son los que en últimas van a tener relación con la fisiopatología de la enfermedad. Recordemos que el sistema de complemento es una red de más o menos de más de 30 proteínas plasmáticas que forman parte del sistema inmunológico, especialmente la inmunidad innata que lo que hace es detectar y eliminar bacterias, virus y células que están infectadas y las realiza una marcación o una opsonización eh, para que sean reconocidos y destruidos por las células inmunológicas. Entonces forma poros en las membranas de los patógenos mediante el complejo de ataque de membrana, que es un término que vamos a utilizar mucho y lo vamos a tener en cuenta en la fisiopatología de nuestras enfermedades, como vamos a ver, causando su lisis y promoviendo, pues, y es un amplificador, pues, de la respuesta inflamatoria que atrae células inmunitarias al sitio de acción. Recordemos que el complemento se activa principalmente por la vía clásica cuando hay presencia de anticuerpos G o M que se unen al patógeno. En la vía alterna, cuando se activa directamente por componentes de la superficie del microorganismo la noxa. Y la vía de las lectinas que se activa cuando hay proteínas de unión amanosa que reconocen los azúcares específicos de algunos, en la pared de algunos patógenos y todas estas conllevarán a la formación del complejo de ataque de membrana. Entonces, respecto a la fisiopatología de las MAT, entonces vamos a hablar un poco acerca de esta parte. Recordemos que la microangiopatía trombótica está mediada por complemento, ocurre cuando hay una activación descontrolada de la vía alternativa, y ya sea por mutaciones genéticas o autoanticuerpos, generando lesión endotelial, produciendo activación plaquetaria y formación de microtrombos con un daño en múltiples órganos. Entonces, digamos que esa es parte de la fisiopatología principal de estas enfermedades. En la púrpura trombocitopénica trombótica, cuando tenemos una deficiencia del Adams 13 que impide la fragmentación de los multímeros que son muy grandes del factor de von Willebrand, pues se van a volver hiperactivos, se acumulan, se promueve la adhesión de las plaquetas y formarán pues microtrombos en la vasculatura, en la microvasculatura, causando pues anemia por ruptura de los glóbulos rojos, por trauma al pasar por estos sitios estrechos, trombocitopenia por el consumo de plaquetas y por supuesto disfunción orgánica.
La parte de la toxina Shiga, entonces vamos a tener que está inducida por la toxina que produce la E. coli enterotoxigénica, que es un receptor de globoso 3 de células endoteliales, especialmente en las células renales, y muchas veces esos pacientes se van a manifestar con patología renal, con insuficiencia y con algún daño del glomerular. Entonces, causa pues inhibición de la síntesis proteica. Ahorita más adelante vamos a ver cómo se produce esta lesión, produciendo una programación de apoptosis endotelial y activación de plaquetas y coagulación, generando pues también microtrombos y falla renal aguda. En el STEC-like tenemos en cuenta que la neuraminidasa de la pared del neumococo es la que genera una alteración en el ácido ciálico de las células, de las membranas celulares, exponiendo antígenos en los eritrocitos y plaquetas de las células y en las células endoteliales, y va a producir pues la precipitación y la activación de las plaquetas y formación de microtrombos, que genera pues lo mismo, anemia hemolítica, de nuevo trombocitopenia y falla orgánica. Y en la microangiopatía trombótica, recordemos que en pacientes post-trasplante de precursores hematopoyéticos o de órganos sólidos, puede haber lesiones por rechazo humoral, los cuales activan el sistema de complemento, y se produce pues lo mismo, microtrombos, anemia hemolítica, trombocitopenia y disfunción orgánica, que ahorita más adelante vamos a verlo uno por uno. Entonces, ahora vamos a hablar, digamos, cada, cada alteración que se va a producir. Entonces, en este caso vamos a iniciar con la toxina chica, que es un daño directo sobre el endotelio. Entonces, tenemos en cuenta que la toxina se fija a la pared celular y es, digamos, se produce una endocitosis en el sitio de acción, y en vez de ir a una lisis por lisosomas, ella tiene un mecanismo por el cual esquiva la lisis en el lisosoma y se va hacia el retículo endoplásmico, produciendo a través de unos receptores la, la vía lisosomal, y se dirige al retículo endoplásmico que reduce las uniones disulfuro, y en la subunidad A lo que produce es una alteración en la síntesis de las defensas celulares, y produciendo aumento de las citoquinas, activación de vías apoptóticas, y produciendo a nivel del ribosoma pues un nivel de estrés, y produce una programación de muerte celular. Entonces también tenemos que tener en cuenta que cuando hay en las más mediadas por complemento, lo que ocurre es un desbalance en la función del complemento. Entonces, cuando hay pérdida de la función en los reguladores del complemento y los anticuerpos, eh, que se presentan contra el factor H del complemento, o mutaciones desconocidas, ser que el complemento no esté funcionando bien. O cuando hay ganancia de función en los activadores del complemento, si hay mutaciones en el complejo C3 que hace que se precipite, o después de cirugías, infecciones o medicamentos, o también asociado a mutaciones desconocidas que puedan predisponer a la activación del complemento, entonces se pierde el equilibrio. Por eso esta gráfica la ponemos en forma de balanza, dado que al haber perdido el equilibrio del control inmunológico, pues entonces se va a manifestar la enfermedad. En la síndrome hemolítico urémico mediado por complemento, entonces tenemos que tener en cuenta que se debe a una desregulación de la vía alternativa al complemento, que puede ser por mutaciones genéticas o anticuerpos. Esto causa pues un daño endotelial con activación plaquetaria, formación de microtrombos, y como resultado pues vamos a tener la anemia microangiopática, la trombocitopenia y la insuficiencia y el daño renal. Entonces acá recordemos que principalmente hay unos desencadenantes, pero con un factor predisponente. Y al final, cuando abajo en el centro de la gráfica podemos ver el complejo de ataque de membrana, vamos a ver que hay un epitelio disfuncional que va a promover la formación de trombos,
y la precipitación de las plaquetas y el consumo de plaquetas. En, en la púrpura trombocitopénica trombótica, entonces vamos a ver también que se presenta la siguiente situación que es muy importante para lo que vamos a hablar más adelante, relacionado con anticuerpos que van a neutralizar el Adams 13 o que van a producir su aclaramiento o su depuración mucho más rápido de lo normal. Generalmente se encuentran inmunoglobulinas G en esta situación, a veces inmunoglobulina A o inmunoglobulina M, y lo que hacen es degradar o dañar el funcionamiento del Adams 13, lo cual impide que se corten las cadenas de factor de von Willebrand. Entonces el factor de von Willebrand va a continuar llevando a cabo su función y se van a precipitar y van a llamar a consumo más plaquetas. Entonces lo que hace es generar un estado protrombótico. En estos sitios microvasculares, cuando pasan los glóbulos rojos, hay trauma y fractura de los glóbulos rojos, encontrando lo que más adelante vamos a ver, que son los esquistocitos en los frotis de sangre periférica. Entonces, recordemos en la púrpura trombocitopénica hereditaria, lo que tenemos son una situación relacionada con cambios genéticos en los cuales hay aproximadamente 150 mutaciones que se han identificado, en los cuales se produce una alteración severa del funcionamiento del Adams 13 y por supuesto una alteración en su funcionamiento relacionado con el hecho de poder cortar las cadenas de factor de von Willebrand, y los multímeros pues van a seguir precipitándose para generar lesiones trombóticas a nivel microvascular y por supuesto lo que ya hemos hablado, porque se repite pues en todas las patologías. Entonces, algunos factores predisponentes como el embarazo, infecciones, traumas, cirugías o procesos inflamatorios. En los pacientes en los que hemos tenido, por ejemplo, post-trasplante o post-trasplante de precursores hematopoyéticos, entonces hay situaciones en las que se usan medicamentos inmunomoduladores o inmunosupresores como el tacrolimus y el sirolimus, que generan una toxicidad directa sobre el funcionamiento del complemento y la inflamación sistémica o otras infecciones que pueden producir activación del sistema inmune, una disregulación específica del complemento que también se puede presentar. En esta parte recordemos que en la fase de preacondicionamiento se produce como resultado de unos factores de riesgo que se activan como factores que van a producir una alteración procoagulante. En un factor de acondicionamiento, es como un segundo hit relacionado con el hecho de producir digamos, las lesiones que se van a que van a llevar a producir microtrombos. Entonces, hace que el epitelio se vaya eh, eh, digamos, presentando de una forma más procoagulante hasta que se genera una lesión endotelial como tal, una activación de la vía clásica del complemento, activando la cascada, amplificando la respuesta inmunológica y finalmente la lesión microvascular. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestros pacientes para una aproximación diagnóstica? Recordemos acá en esta parte es importantísima la triada que hemos dicho desde el comienzo, en la cual hay trombocitopenia, hay cuando tenemos menos de 150.000 plaquetas por mililitro cúbico, o cuando tenemos un conteo base y tenemos una disminución mayor del 25%, pues en ese caso podemos estar pensando en que estamos ante una MAT. Si tenemos anemia y hemólisis, también pues tenemos que pensarlo, y hay disfunción multiorgánica. Como dijimos al comienzo, se puede presentar el paciente de muchas formas y uno como intensivista pues tiene que
digamos, tratar al paciente en forma integral, si el paciente está en sepsis, si tiene enfermedades autoinmunes, si tiene infecciones agudizadas, hipertensión o algunas otras enfermedades. Entonces vamos a tratar de identificar si se presenta esa triada de elementos. Tenemos que tratar la causa subyacente y si persiste con la alteración, pues tenemos que seguir rápidamente hacia identificar el diagnóstico de MAT. Entonces, en esta parte tenemos que recordar que es importantísimo tener, siempre nos recuerdan la historia clínica, el examen físico, una revisión es muy detallada de los medicamentos que esté consumiendo el paciente. Recordemos también importantísimo el conteo diferencial en el hemograma, el conteo de reticulocitos y el extendido de sangre periférica, porque si tenemos esquistocitos nos tiene que alertar hacia el hecho de estar ante una microangiopatía trombótica. Y por otra parte, en este cuadro de abajo, recordemos que es importantísimo tomar y enviar la solicitud de actividad del ADAMS 13, porque dependiendo de eso, pues también va a depender el enfoque del tratamiento. Entonces, ahí en esa parte, pues también es importante tener en cuenta el manejo. Y acá, entonces, recordemos que vamos a vamos a tener en cuenta que tenemos una púrpura trombocitopénica trombótica, vamos a tratar de utilizar el Plasmic Score, ahorita lo comentamos, vamos a hablar acerca de las lesiones renales, si están presentes, o los hallazgos de coagulopatía. Si estamos ante presencia de una síndrome hemolítico urémico por toxiga chica, pues es importantísimo tomar los cultivos y hacer todo el estudio de, de, de- de la toxina para saber si estamos ante esa enfermedad o las lesiones es causadas por Streptococcus pneumoniae. También en el síndrome hemolítico urémico causado por entonces vamos a tener, digamos, unos diagnósticos de exclusión en los cuales vamos a tener que hacer otros estudios genéticos o estudiar algunos anticuerpos contra el factor H del complemento, eh, o si estamos ante algunas lesiones como hipertensión en pacientes que han tenido eh, eh, tra- eh, que han tenido eh, trasplantes de precursores hematopoyéticos, entonces pues esos pacientes también pueden presentarse con MAT y tenemos que seguir como una guía para tratar de identificar la causa. En esta parte, entonces, pues ya sabemos, importantísimo, nos recalcan tratar de identificar si hay autoinmunidad y algunos otros elementos para diagnóstico. También tenemos que diferenciar si estamos ante presencia de una MAT o una coagulación intravascular diseminada, porque no siempre se presenta así. Entonces, aquí en la columna de la izquierda tenemos hallazgos como del riñón, el intestino, la piel o la médula ósea. Entonces, el hallazgo histológico que vamos a encontrar principalmente en el riñón, ahí si hay duplicación en la membrana basal glomerular, alteraciones como trombos en los capilares glomerulares, en el intestino puede haber isquemia de la mucosa o trombosis de los vasos submucosos. En la piel tendremos trombosis vascular superficial y a veces podemos encontrar las petequias. En la médula ósea si hay hipercelularidad o necrosis, entonces tendremos unos hallazgos sugeridos como el SHU atípico o en el intestino si es una MAT secundaria o en la piel de pronto una MAT asociada a medicamentos y en la médula ósea una púrpura trombocitopénica trombótica o coagulación intravascular. Pero lo que es importante en este caso, si nos fijamos, es importantísimo recordar que la coagulación intravascular diseminada muchas veces va a tener todos estos valores alterados, el fibrinógeno, el dímero D, la antitrombina, a veces puede haber también esquistocitos, pero fíjese que en la MAT vamos a encontrar que casi todos estos valores hematológicos están normales. Entonces, por eso es importante tratar de identificar si estamos ante una MAT o una coagulación intravascular diseminada. Errores y otra situación que debemos tener en cuenta, los errores que podemos tener en el diagnóstico temprano de la enfermedad. Entonces,
no solicitar el Adams 13 precozmente o iniciar el tratamiento antes de solicitar y mandar el examen de Adams 13, pues puede ser muy grave porque nos quedaríamos como sin diagnóstico y estar dando tratamiento a algo que no, no sabemos la causa o lo que es. Interpretar erróneamente el extendido de sangre periférica, recordemos también que es importantísimo. eh, los esquistocitos son una guía para entender si es una lesión traumática que están teniendo los hematíes al pasar por los trombos y pues se encontrarían. Entonces lo que uno tiene que tratar de hacer es en el laboratorio que los informen o los busquen. Iniciar tratamiento empírico sin confirmar el diagnóstico o asumir que hay una coagulación intravascular diseminada o una sepsis como diagnóstico definitivo, cuando realmente puede ser una cortina de humo y estamos ante una MAT y no necesariamente solo ante una sepsis. O no considerar la microangiopatía trombótica en pacientes que tengan toda la triada clásica. Entonces, por eso es importante en pacientes críticos recordar lo que dijimos al comienzo cuando se presentan con sepsis, con coagulación, con hipertensión maligna, en el embarazo, inducida por medicamentos o algunos otros. Entonces, ¿qué vamos a hacer acerca del abordaje terapéutico? Recordemos que en esta parte es importante que en el Consenso Internacional de Diagnóstico y Manejo de las Microangiopatías Trombóticas, en el cual Colombia también participa, vamos a iniciar un recambio plasmático terapéutico en la población pediátrica en las primeras 4 a 8 horas después de la presentación de los síntomas de MAT o en las primeras 4 a 8 horas después de la llegada del paciente a urgencias. Ojalá si tiene un puntaje de French mayor de 2 o de Plasmic Score mayor de 5. Ahorita lo vamos a comentar para ver los criterios. Y lo cual es una recomendación fuerte a favor de la actividad y con alta evidencia. Y el volumen de sustitución que recomiendan es con la fórmula de Kaplan, no pasar de 1,5 volúmenes plasmáticos diario por 3 días y luego ajustar según el hematocrito y continuar con un conteo, hasta continuar con un conteo plaquetario por 2 días o un conteo plaquetario mayor de 150.000 y hasta que la LDH esté normal con una fuerza de recomendación fuerte a favor y una evidencia alta. Entonces, esta parte pues es importante tenerla en cuenta. Entonces, vamos a hablar acerca de la puntuación del Plasmic Score. Recordemos que es una herramienta clínica que nos está ayudando a predecir si un paciente con sospecha de púrpura trombocitopénica trombótica tiene una deficiencia severa del Adams 13. Entonces, nos ayuda a orientar el diagnóstico y el tratamiento urgente. Se evalúan 7 parámetros y se ha llamado Plasmic porque tiene varias características relacionadas es como un acrónimo en el cual la P es plaquetas, la L de hemólisis cuando tenemos reticulocitos mayores de 2,5, una bilirrubina indirecta mayor de 2 o una aptoglobina que es indetectable. La A cuando hay ausencia de cáncer. La S cuando no hay trasplante de órgano sólido o precursores de precursores hematológicos. Volumen corpuscular medio es la M y la I se habla acerca del INR cuando es menor de 1,5 y la C tiene en cuenta la creatinina. Entonces cada uno le da un valor y tiene una puntuación de 0,4. Tenemos un riesgo bajo de 0,4%. Uno tendría que considerar otras causas. La puntuación, cuando es 5 pues el riesgo es intermedio, es de 5 a 24%. Entonces necesitamos establecer el valor del Adams 3 y consultar de pronto un experto para ayudar al diagnóstico. Si da un puntaje de 6 a 7 digamos, en cada ítem del acrónimo PLASMIC, entonces tendríamos un riesgo alto de deficiencia de Adams 13. Entonces ahí recomendamos utilizar terapia de recambio plasmático. Y, en, e- en- el French es el parámetro que vamos a utilizar eh, es otra escala de medición que nos va a ayudar también para tomar las decisiones terapéuticas en el caso que tengamos un paciente con sospecha de MAC. Si tenemos un recuento plaquetario menor de 30.000, eso confiere un punto y sugiere consumo plaquetario intenso con una creatinina menor de 2.
2,25 miligramos por decilitro, y indica pues que la función está relativamente conservada. Entonces cada uno da un punto. Y el total de puntos de riesgo de eficiencia de AMS 3, entonces la puntuación total es, digamos, si es cero, el riesgo estimado es bajo, entonces la acción recomendada, pues hay que buscar otras causas de microangiopatía. Si es un punto, el valor es intermedio, entonces hay que iniciar la evaluación de la AMS 13, por eso es importantísimo tomarlo a tiempo. Y si es de 2 puntos, pues el valor se considera que es alto, y entonces recomiendan las masferes. Y estos dos tipos de escalas de medición, la French o la Plasmic, nos pueden ayudar a tomar decisiones terapéuticas, dado que pues, es importante actuar rápidamente. Entonces, recordar que en pacientes con enfermedad mediada por complemento, SHU atípico con actividad de ADAMS 13 normal o actividad, digamos, el ADAMS 13 si está pendiente un reporte, porque a veces se puede demorar. Si tenemos un puntaje French de 0 o un puntaje Plasmic menor de 5, entonces recomiendan que no se debe usar la terapia de reemplazo plasmático, y lo que se debe hacer es iniciar la terapia de primera línea para el bloqueo del complemento en la parte terminal de la actividad del complemento, que es en el C5, y evitar la formación del complejo C5b9, que es medicamentos como el eculizumab y el ravulizumab. Entonces, ya hablando específicamente del manejo, la aproximación terapéutica en cada segmento, en cada parte de estas patologías, recordemos que en la microangiopatía trombótica por SHU-STEC, causado por E. coli, que produce la toxina Shiga, entonces recordemos que ya vimos el recorrido que hace la toxina Shiga en el endotelio renal, activa las plaquetas, formando los microtrombos. Entonces, el manejo terapéutico importantísimo, es un soporte clínico con hidratación, control de la presión arterial, y si es necesario recurrir a la diálisis para soportar la función renal. Eso nos va a ayudar a evitar de pronto medicamentos antibióticos o antidiarreicos que pueden empeorar el cuadro, y el monitoreo pues constante de la función renal con nuestro hemograma y el LDH. En la En las terapias dirigidas al manejo del complemento, entonces recordemos que estamos básicamente evitando que la cascada de la activación del complemento en su parte terminal, en la convertasa que convierte prácticamente el C5 en C5b y luego C5ba, B9, que es el complejo de ataque de membrana. Entonces recordemos que el eculizumab va a inhibir el clivaje o el corte o la acción del C5, y el ravulizumab también, solo que los dos medicamentos, aunque son muy similares, ahorita en otra parte vamos a comentar las diferencias. Entonces, recordemos que el eculizumab es un anticuerpo monoclonal que bloquea el C5, que evitando la generación de complejo de ataque de membrana en el tratamiento para el síndrome hemolítico urémico atípico. Entonces, se administra en pacientes dependiendo pues de su peso, y se administra cada 2 semanas o cada 21 días, dependiendo. Y el ravulizumab, recordemos que es una alternativa de acción que es prolongada porque su vida media es mucho mayor, y se utiliza cada 4 a 8 semanas con una eficacia pues similar a nivel terapéutico, y también es muy útil para disminuir el riesgo de recurrencia. En la púrpura trombocitopénica trombótica, entonces recordemos, esta diapositiva ya la habíamos visto al comienzo, solamente habíamos comentado la fisiopatología, la volvemos a traer aquí en esta parte de la charla, porque los medicamentos disponibles, sabemos que, o el tratamiento disponible, sabemos que está en inicio la terapia de recambio plasmático. Lo que hacemos en ese caso es volver a poner en acción el ADAMS 13 que está deficiente, y elimina los anticuerpos que están produciendo el daño, que hace que disfuncione el, el, el ADAMS 13. Recordemos que los corticosteroides pues disminuyen la actividad de anticuerpos, y el rituximab y el placizumab también son
digamos, otras terapias que complementan el manejo. En el manejo, digamos, para pacientes con trasplantes de precursores hematopoyéticos o de órganos sólidos, pues digamos, en ese manejo post-trasplante, nos olvidamos de la terapia de recambio plasmático, ya aquí no se utiliza y se maneja principalmente la crisis hipertensiva, el soporte de la función renal. Tenemos que identificar los factores asociados, que el más frecuente es el inhibidor de la calcineurina, que se debe suspender como primer escalón de la aproximación terapéutica en estos casos, porque, digamos, ahí ya no se utiliza la terapia de recambio. Y en última instancia, el bloqueo del complemento con eculizumab o ravulizumab. En esta parte me parece importantísimo recalcar que, digamos, en nuestras áreas de cuidado intensivo y en Latinoamérica, los retos para abordaje de las microangiopatías trombóticas es importantísimo, ojalá siempre estar pidiendo las pruebas rápidas para tener disponibilidad, pues, mayor disponibilidad de medicamentos de enfermedades huérfanas. Sabemos que los costos son elevados, pero que se necesitan, pues, todo el tiempo para tratar de estas enfermedades que pueden ser muy, muy deletéreas. El entrenamiento al personal de salud es importantísimo, que nos va a ayudar muchísimo, pues, para que todo el mundo esté sintonizado en la búsqueda activa de estas patologías, porque como ya vimos al comienzo de la charla, muchas se traslapan y pueden tener síntomas que estemos ante una MAT y no nos demos cuenta, sino hasta cuando de pronto ya hay daños irreparables, sobre todo a nivel de la función renal. Y pues seguir trabajando en investigación y produciendo algoritmos y protocolos pediátricos, porque dado que muchos de estos hallazgos son extrapolados de adultos, pues muchas veces queda corto como la iniciativa de manejo de algunas terapias adicionales en paciente pediátrico. Y por último, pues bueno, nuestras conclusiones. Recordemos entonces que el diagnóstico rápido y preciso de las microangiopatías trombóticas pues es crucial para salvar las vidas de nuestros pacientes. La fisiopatología es compleja. En estas enfermedades requiere algoritmos combinados. Entonces es importante recordar de pronto parte de los gráficos que he mostrado. Pues espero que sean útiles, nos van a servir para cada, cada momento en el que tengamos que recordar por dónde coger en los algoritmos de manejo diagnóstico y terapéutico. Las terapias específicas como el eculizumab y el rituximab y el ravulizumab, pues han mostrado que cambian el pronóstico cuando se aplican a tiempo, y pues el seguimiento adecuado previene las recaídas y protege pues el desarrollo del pequeño paciente. Y en nuestra región, pues la equidad en el acceso a pruebas y tratamientos es aún una meta por alcanzar. Muchas gracias.